tiempo en sus manos. Padre, gracias, Señor, por este día que podemos estar aquí reunidos. Gracias, Señor, porque tú eres el centro de nuestra familia, eres el centro de nuestras vidas. Hoy queremos tener un corazón dispuesto a escuchar y recibir lo que viene de ti. Así que habla, Señor, que tu pueblo oye, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a leerles lo que dice la palabra en el Salmo 127. Voy a leer los dos primeros versos. Dice: si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. De nada sirve que ustedes se levanten muy temprano, ni que se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganarse el pan. Cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño tranquilo. Entonces, qué poderosa palabra podemos ver en este Salmo 127. Y ese salmo se titula Una canción para los peregrinos. Y dice que es de Salomón. Y algunos dicen que lo escribió el propio Salomón, pero otros dicen que lo escribió David para Salomón. Así que realmente no importa si lo escribió Salomón o lo escribió David. Lo cierto es que es algo que tenemos que comenzar a hacer una realidad en nuestras vidas. Ahora, en el pueblo hebreo, en el pasado, su fortaleza estaba en la familia. Y todavía sigue estando en el día de hoy. Es algo tan importante la familia, porque es el plan de Dios, es lo que Dios ha establecido. El hogar, la ciudad, el trabajo, todo esto es importante para poder conservar a la familia. Pero lo que quiere establecernos este salmo claramente es que una casa que esté apartada de Dios va a ser difícil de que pueda ser prosperada. La bendición se puede establecer cuando ponemos a Dios como el centro de nuestras vidas y de nuestros hogares. Por eso, di y repite después de mí: mi familia le pertenece a Dios. Mi familia le pertenece a Dios. Así se titula la palabra de hoy. Mi familia le pertenece a Dios. Pero no es solamente un título, es una declaración de fe. Así que yo te voy a dar una segunda oportunidad para que tú lo declares en fe y digas: mi familia le pertenece a Dios. Tenemos que declararlo todos los días, porque así como tenemos a un Dios que ha creado la familia, tenemos un enemigo que va en contra de lo que Dios quiere establecer. Entonces, si el plan de Dios es familia, el enemigo va en contra del plan de Dios. Entonces, todos los días debemos declarar: mi familia le pertenece a Dios. No importa lo que pase, no importa lo que yo vea, yo voy a ver mi familia prosperada, porque Dios ha sido el centro de mi familia. Amén. Cuando leemos estos dos versículos, vemos dos puntos cruciales. En el primero es que el Señor mismo es el centro del hogar. Y fíjense que hay una repetición enfática que dice: si Dios no. Y lo dice dos veces: si Dios no. Para que nos quede claro que sin Él no lo podemos hacer. Es algo que se anticipa, es algo esencial. Sin Dios no lo podemos hacer. Sin Dios no podemos edificar una casa. Sin Dios no podemos vigilarla. Ahora, no quiere decir con esto de que el Señor va a venir y va a construir la casa con un martillo, o que va a tener un arma ahí parado enfrente de tu casa para que nadie entre. Lo que lo quiere decir es que tenemos que tener una relación con Dios basada en la obediencia de su palabra. Cuando comenzamos a ser guiados espiritualmente y mentalmente en cada decisión que tomamos, basado en lo que dice la palabra, ahí es donde vamos a tener hogares firmes, hogares que puedan dar fruto. El Señor tiene que ser el centinela invisible que va pasando por ahí, por tu casa, por tu hogar. Tiene que reinar, tiene que estar en ese lugar. Pero para que eso suceda, tú tienes que abrirle las puertas a decir: el Señor es el Señor de esta casa. La presencia de Dios está en este hogar. Pero ¿cómo nosotros podemos poner la presencia de Dios si lo que se vive dentro de ese hogar son cosas totalmente diferentes a lo que agrada a Dios?
lo que se habla, lo que se mira por la televisión, la música que se escucha, son cosas que alejan la presencia de Dios de ese hogar. Entonces tenemos que establecerlo de esa manera. Tenemos que confiar plenamente que Él va a estar en medio de nosotros. Por eso dice la palabra, si no es de esa manera, si el Señor no va a ser el centro, entonces todo es en vano. En vano trabajas, en vano edificas, en vano pones a la guardia. Nosotros no tenemos vigilante en la casa, pero hay muchos que ponen cámara y que ponen sistema de robo. Pero si el Señor no es quien lo cuida, de nada sirve eso. No lo digo yo, lo dice la palabra. Yo no estoy en contra de esas compañías por si acaso. Aquí en este país hay que cuidarse de lo que uno dice. Pero si el Señor no es quien te cuida, eso está en vano. No importa cuánto te esfuerces, no importa cuánto luches, cuánto te preocupes, cuánto planees, qué voy a hacer, qué no voy a hacer. Si la relación con el Señor no es una relación íntima, que sea la médula principal en tu hogar, que tu obediencia esté 100% a lo que Él establece, no importa lo que tú hagas, finalmente a la larga vas a ver la destrucción. ¿Por qué? Porque no hemos puesto al Señor como el centro de nuestra casa. Pero eso suena muy radical. Cuando leemos la palabra vemos al hombre prudente y al hombre insensato. A ambos le llegaron los tiempos malos. Se levantaron los ríos y sopló un fuerte viento y fue algo muy fuerte contra esa casa. Pero el que había edificado sobre la arena, la casa se derrumbó. ¿Y qué es la arena? Su propia prudencia, la lógica humana, lo que todo el mundo debería hacer. Pero el que edificó sobre la roca, que es Jesucristo, y obedece lo que dice la palabra de Dios, que esa casa no pudo ser destruida y que permaneció. Entonces debemos entender que no es nuestra lógica, sino lo que dice la palabra de Dios. Pero quizás hoy pueden decir, no, pero yo estoy cómodo hoy, yo no creo que a mí me vaya a pasar nada. No debemos tener la confianza en lo que nosotros vemos, tenemos que tener la confianza en lo que Dios ha establecido. La vida no se acaba hoy, pero lo que nosotros hagamos hoy es lo que se va a reflejar más adelante. Podemos leer un poco de historia. Cuando vemos el pueblo de la antigua China, que se trataron de proteger contra los ataques de los bárbaros que bajaban del norte, ellos decidieron construir la famosa muralla china. Y hay una investigación que tomó 7 años en ver lo grande que era esa muralla. Y esa investigación arrojó los siguientes números. Lo primero era que tenía una longitud de 13.173 millas, que se lo llevamos a kilómetros, son 21.000 kilómetros. Tenía una anchura de unos 15 a 30 pies, aproximadamente entre 5 y 10 metros. Y tenía una altura de 5 a 8 metros, que son más o menos de 16 a 26 pies. Todo dependiendo de por donde estaba el terreno, donde lo estaban construyendo. Entonces, cuando lo vemos en la lógica, podemos entender que esta muralla era demasiado alta para poder pasarle por encima. Y era demasiado larga para poder rodearla. Y era demasiado ancha como para poder tratar de romperla. Era algo que a ellos lo llenaba de orgullo. Ahora sí estamos protegidos. Aquí ningún enemigo va a entrar. Pero déjeme decirle una cosa. En los primeros 100 años, 3 veces fueron invadidos. Y entraron y destruyeron a todo lo que había allí. Y podemos decir, ¿y qué pasó? ¿Y cómo sucedió eso? Si esto era algo que era tan fuerte. Resulta que hubo algo que ellos no tomaron en cuenta. Gastaron mucho dinero, muchas riquezas en construir el muro. Pero ¿sabe qué no hicieron? No prepararon a los guardias que estaban en las puertas principales. Llegó el enemigo y los sobornó. Y con soborno ellos entraron por ahí. ¿Qué manera tan fácil de acabar con un imperio? Solamente haber sobornado a la guardia. ¿Qué nos quiere decir esto en lo espiritual? Muchas veces nosotros como familia, como papás, mamá, como lo que salimos a trabajar, queremos comenzar a preparar
tener un buen hogar para nuestros hijos. Que tengan lo mejor. El mejor televisor, el mejor juego, el play, lo que sea. Poder tener tantas cosas electrónicas modernas. Y está bien. Cada quien se quiere dar su gusto, yo no estoy en contra de eso. Pero resulta que hacer estas cosas te genera hacer gastos. Y hacer gastos, más pagar la luz, más pagar el carro, más pagar esto, son gastos que vienen y vienen todos los meses. Entonces eso te obliga a que papá y mamá tengan que salir a trabajar. Está bien, estás manteniendo un estatus de vida, le estoy dando a mi familia una buena vida, pero ¿a cambio de qué? De tanto trabajo para poder pagar todas esas cosas. Entonces resulta que los hijos comienzan a estar en casa y ellos comienzan a hacer sus tareas solos. Ellos comienzan a tener sus cosas solos. Ellos comienzan a ver basuras por esos teléfonos. Y esos son los que comienzan a administrar a los hijos. O los amigos que empiezan a llamar y vamos a hacer una videollamada y mira lo que viste, y mira lo que salió aquí, no lo viste. Y así van creciendo. Y de repente, cuando el muchacho es adolescente y comienza a hacer cosas que no agradan a Dios y comienza a tener relaciones con amigos que tienen vicio o hacer prácticas de sexo antes del matrimonio, nos decimos, ¿y qué pasó aquí? Si este muchacho yo todos los domingos lo llevaba para la iglesia. Si de vez en cuando leíamos la palabra. Pero resulta así como la muralla china, el enemigo va poco a poco trabajando y nosotros no nos vamos dando cuenta hasta que viene el enemigo y quiere dar la estocada final. Entonces tenemos que prepararnos, porque generalmente cuando la relación entre padre e hijo no es una relación tan íntima de saber realmente qué ven tus hijos, qué hacen tus hijos, eso comienza a romper la relación. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces tus hijos no te cuentan cosas, pero los amigos sí se lo cuentan. ¿Por qué? Porque de repente dice, papá y mamá, esos son unos viejos, son anticuados. Yo prefiero aquí decírselo a esta gente, que esta gente sí me va a entender a mí. Pero por ahí es donde el enemigo se va metiendo y se va metiendo. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. El pasaje de hoy nos hace un énfasis de la necesidad de que el Señor sea el centro de nuestro hogar. Él tiene que ser el único fundamento sobre el cual debemos edificar a nuestra familia. Si no, como dice su palabra, en vano vale de que salgamos a trabajar, en vano sale de que le demos tantas cosas y querer complacerlos en todo. Si no ponemos al Señor como fundamento, tarde o temprano el enemigo va a poder hacer su trabajo. Y el segundo punto crucial de este pasaje es que el Señor nos refiere a las largas y pesadas horas de trabajo diario. Fíjense, le voy a recordar lo que dice el versículo 2. Dice, de nada sirve que ustedes se levanten muy temprano y se acuesten muy tarde. Cualquier parecido con la realidad de este sistema es pura coincidencia. Ni que trabajen muy duro. Estoy cansado, no saben cuántas cajas levanté hoy para ganarse el pan. Pero fíjense la promesa que Dios nos da. Cuando Dios quiere a alguien, le da sueño tranquilo. Entonces, el plan de Dios no es que tú estés pasando trabajo y necesidad, y que tú estés casi que no puedes ni caminar de tanto trabajar. No quiere decir de que no vamos a trabajar, y eso lo voy a explicar más adelante. Pero, ¿de qué nos vale trabajar tanto si no ponemos al Señor de primero en nuestras vidas? Lo único que vamos a alcanzar con eso es dolor y cansancio. Entonces el Señor en este aspecto tiene que ser lo primero nuevamente. Hasta en el tiempo que nosotros invertimos. Porque hay un dicho griego que dice, si el arco se sigue doblando, terminará rompiéndose. Va a pasar algo que tarde o temprano va a llegar a nuestros hogares. No, yo no voy el domingo a la iglesia, o yo no me puedo conectar a la actividad porque es que yo tengo que hacer esto, tengo que trabajar, tengo que hacer. A mí la iglesia no me va a pagar nada de estas cosas. Y comenzamos a creer esos engaños. Cuando el Señor es el núcleo de tu vida, no puedes sustituir el trabajo por las cosas de Dios. Dios tiene que ser lo primero. El dinero no puede reemplazar a Cristo. Tenemos que aprender a poner ese fundamento en nuestros hogares.
Ahora, vuelvo y repito, no es que no vamos a trabajar. No quiere decir que ahora nos vamos a quedar en la casa viendo todo lo que ponen por YouTube, leyendo la Biblia, cantando adoraciones y brincando y saltando. Y por ahí en algún momento alguien me va a tocar la puerta y me va a traer el dinero para pagar la renta. No se trata de eso. Y cuando vemos la palabra que habla de la mujer virtuosa, ¿qué dice? Que la mujer aún trabaja de noche. Y Pablo afirma, el que no trabaje, que no coma. Quiere decir que sí hay que trabajar. El problema es, o la exhortación es, cuando el trabajo y el tiempo que hacemos para trabajar comienza a sustituir el tiempo que le pertenece a Dios. Porque nosotros queremos ser más que Dios. El Señor creó la tierra en 6 días y dice que al séptimo, ¿qué? Descansó. No, pero nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que trabajar hasta los 7 días, porque es que si no, no me va a alcanzar. Entonces el Señor creó todo en 6 días y descansó. Él estableció el día de reposo. Si tú en 6 días no haces lo suficiente para poder pagar lo que Dios te está dando, entonces es porque quizás somos malos administradores. No vayan a ver para los lados ahora. ¿Qué te hace pensar que necesitas el día del Señor también para trabajar? El Señor te puede bendecir en los otros 6 días. Lo que pasa es que quizás las prioridades las estamos poniendo diferentes. Yo sé que el Señor está hablando hoy. Entonces dice la palabra, Dios da el sueño a aquellos que le aman. O sea que el Señor va a permitir que tú descanses, tú trabajes y tú puedas tener un sueño reparador y de pararte nuevamente con nueva fuerza para emprender un nuevo día de trabajo. Y siempre en esos tiempos de sueño el Señor va a bendecir nuestras vidas. Porque es como un reseteo para nuestro cuerpo y para nuestra mente. Pero cuando vemos el Génesis, cuando Dios creó a la mujer, ¿qué estaba haciendo Adán? Estaba durmiendo. Dice la palabra de Dios que cayó en un sueño profundo. Y cuando se despertó dijo, ¡wow! Esta sí es carne de mi carne. Se llamará varona porque el hombre salió. Ahora, si Adán hubiese estado, trabaja por aquí, vamos a ordeñar y vamos a sacar y vamos a darle pasto a los animales y brinque y vamos a abrir el surco para que el río pase y tengo que ir a pescar y tengo... El Señor le dice, vas a trabajar tanto y vas a estar tan afanado, necesito que descanses para darte una sorpresa, una gran bendición. Entonces yo no sé si usted me está siguiendo lo que el Señor está tratando de decir. Pero tenemos que dar nuestro mayor esfuerzo en las cosas de Dios y no nuestro mayor esfuerzo en las cosas que nos vienen de Él. Sin quitar al lado de que no vamos a trabajar o no. Yo no me refiero a eso. Pero ustedes saben cuánto esfuerzo hacen por trabajar y cuánto esfuerzo hacen por las cosas de Dios. Eso queda entre ustedes y Dios. Eso yo no me voy a meter en eso. Si necesitan madrugar, si necesitan pararse temprano o tarde porque tienen que hacer algo del trabajo. Mire, es que solamente yo voy a poner un ejemplo así porque se me está ocurriendo en este momento. Yo nunca he visto que alguien diga al jefe, mire jefe, yo no fui a trabajar porque se me accidentó un carro. Mire, así tenga que llegar en Uber o en cola o en autobús, llega al trabajo. ¿Por qué? Porque en este país tú empiezas a cobrar cuando tú marcas la entrada y cobras hasta que marcas la salida. Entonces, ¿qué dices tú? Si tengo el carro malo, no puedo dejar de trabajar porque entonces va a ser más gasto. Yo no he visto a nadie que diga, mire jefe, yo no voy a trabajar mañana porque anoche tuve una discusión con mi esposa. No, tú vas a trabajar y ahí amargado, obstinado, pero trabaja. Y de repente alguien te dice, mira, ¿qué te pasa? Que te noto como distraído. No, tranquilo. Pero fuiste a trabajar. Pero para la iglesia, tuve una discusión con mi esposa, entonces yo no voy para la iglesia. ¿Cómo que vamos a castigar a Dios? No, que yo no puedo ir porque estoy muy cansado, porque llegué de un viaje. Y sin darnos cuenta, comenzamos a ponerle excusas al Señor. De eso es lo que se refiere. Entonces va a ser en vano que nos esforcemos, que trabajemos, que hagamos tantas cosas si no lo ponemos a Él de primero. Ahora, el Señor establece cómo vamos a poder tener una familia donde el Señor sea el centro. Y eso lo podemos ver en Colosenses 3, del 18 al 21. Dice, esposas, y no se vayan a dar codazos ni nada de eso, ni pellizco, por favor.
Esposas, sométanse a sus esposos, como conviene al Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Entonces este versículo es para la familia. Le habla al papá como esposo, le habla a la mamá como esposa, le habla a los hijos en la relación con los padres y le habla a los padres en la relación con los hijos. Aquí no hay para dónde agarrar. Aquí estamos todos incluidos. Y cuando leemos el contexto de esta palabra, habían surgido problemas en la familia de la iglesia de Colosenses. Entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta carta y quiere establecer el reino de Dios en cada una de esas familias, porque así es que lo ha establecido Dios. Pero han pasado siglos de esta enseñanza y hoy tenemos que seguirla aplicando en nuestras vidas. Porque cada día este mundo tiene más problemas. Cada día los jóvenes se levantan y le atraen más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Le parece quizás que las cosas de Dios son aburridas, pero las cosas del mundo son chéveres. Y solamente basta que ustedes sigan lo que se sube por esas redes sociales, por las historias. Imitando a un cantante, imitando a un deportista, imitando a alguien. Pero rara vez ustedes ven a un joven que dice, así decía el apóstol Pablo. Así hablaba el Señor Jesucristo cuando hablaba con los discípulos. Pero así bailaba el tal, el fulanito y ponía. Ustedes lo ven. ¿Por qué? Porque el natural, que lo del mundo, nos atrae más que las cosas de Dios. ¿Y por qué digo que es natural? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Somos de carne. Entonces no necesitamos hacer un esfuerzo para que lo del mundo nos atraiga. Pero sí tenemos que hacer un gran esfuerzo para que las cosas de Dios comiencen a estar en nuestra vida. Pero todo comienza ¿dónde? En la casa. De ahí es donde sale todo. Del hogar. Dicen los expertos que han estudiado por mucho tiempo estas cosas, que en los hogares donde los padres no están juntos en la educación de sus hijos, es donde mayormente vemos hijos que entran en rebeldía. Porque no hay una autoridad que los vaya guiando en las cosas que tienen que hacer. Pero cuando regresamos al principio de este pasaje, hay algo muy interesante aquí. Que yo digo, si el hombre es la cabeza, ¿por qué comienza el Señor hablándole primero a las mujeres? Que la esposa debe sujetarse al marido. Lo que pasa es que hemos entendido cuando hacen la comparación de Jesús como la cabeza y la esposa como la iglesia. Y la iglesia, que somos nosotros, nos conviene hacer lo que agrada a Dios para que a nosotros nos vaya bien. Pero el Señor no nos va a obligar. Tiene que ser una decisión de nosotros. Entonces igualmente así es la mujer. La mujer tiene que tomar la decisión de someterse o de sujetarse a su marido para que a ella le vaya bien. Porque él sigue siendo la autoridad. Y cuando yo hago la prédica de los matrimonios, cuando estoy casando, yo pongo este ejemplo. Pero en estos días que estaba escribiendo la palabra, una revelación diferente que yo nunca la había visto de esa manera. Y es que en el principio, cuando estaba Adán y Eva, ahí vino la maldición de la mujer querer levantarse sobre la autoridad del hombre. Eso no es algo nuevo, eso no es algo que viene de ahorita. Y ustedes dicen, ¿y cómo pasó eso? Recuerden que el Señor creó a Adán y lo creó a su imagen y semejanza. Y Adán comenzó a enseñarle a la mujer cómo era la relación con Dios, porque Eva llegó después. Adán le decía, mira, aquí nos levantamos, aquí caminamos, aquí se prepara esto, el Señor me habla aquí en tal momento. Y él comenzó a enseñarle lo que era la relación con el Señor. Pero cuando llegó la serpiente y tentó a Eva, ahí fue donde vino la falta de sujeción de la mujer. Porque la mujer tenía que haberle dicho a la serpiente, wow, mira, ese fruto está muy apetecible. Ese fruto es muy bonito y lo que tú dices suena real. Pero yo le voy a preguntar a Adán para ver qué dice él y que él tome la decisión. Si ella hubiese hecho eso, quizás no hubiese pasado lo que pasó. Pero ella tomó la decisión, sí, yo lo hago. Y ya tomó la decisión.
Por eso es que muchas veces las mujeres no necesitan de los hombres para tomar decisiones, pero quizás los resultados no son lo que estamos esperando, porque no es bíblico. Pero ¿qué estaba haciendo Adán en todo esto? Mientras Eva estaba con la serpiente, Adán estaba ocupado en otras cosas. Y no estaba pendiente en que había una conversación entre el enemigo y Eva. Y era la responsabilidad de él, porque él como cabeza tenía que proteger a la mujer y como cabeza tenía que saber dónde estaba su esposa. Y por eso dice que el hombre tiene que velar por su esposa y por sus hijos. Y el Señor va a pedir cuenta a los hombres por nuestras esposas y por nuestros hijos. Tanto así que cuando Eva recibe el fruto y se lo come, Dios dice: Adán, ¿qué has hecho? Y Adán dice: yo no he hecho nada. Pero el Señor quería dejar establecido: yo me entiendo contigo que eres la cabeza, contigo que eres el hombre. Y ahí vino la segunda maldición que todavía la vemos en estos tiempos, que es la falta de no reconocer. Yo no fui la mujer que tú me diste. Y vino la mujer: yo no fui, fue la serpiente. Y la serpiente dijo: sí, yo sí fui, yo sí fui. En vez de reconocer: fui yo el que cometí el error, sí Señor, yo te fallé. Entonces el Señor va estableciendo los parámetros para nosotros poder tener una familia exitosa y una familia que agrade a Dios. Dice Efesios 5:23: el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces el hombre es la cabeza. Por eso Dios se entendió con Adán. Nosotros como cabeza, como hombre, somos los que tenemos que llevar la posición de ser el guía y el mentor de nuestros hijos espiritualmente. No podemos dejarle esa responsabilidad a la mujer. Tenemos que ser los hombres. La mujer es la ayuda idónea, ella lo va a hacer. O si de repente hay momentos donde uno sale a trabajar, mi esposa, ahora que los muchachos van a empezar las vacaciones, ha comenzado a estudiar con los dos pequeños los salmos y los proverbios. Está bien, está enseñándoles la palabra. Pero la responsabilidad de ser guía espiritual es del hombre. Tenemos que tener eso en cuenta. Ahora, viene Efesios 6 y le habla a los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque es justo. No porque a ti te parece. Aprovechen los padres y díganle: no porque a ti te parece, sino porque es justo. Porque si fuera si a ti te parece, bueno, yo creo que esto fuera un desastre. Entonces los hijos tienen que obedecer a sus padres y honrarlos. Porque cuando vemos los mandamientos, ¿cuál es el primer mandamiento con bendición, con una promesa? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra. Si tú no honras a papá y a mamá, ya el Señor te está diciendo: no te va a ir bien. Ay, pero es que yo hago tantas cosas, yo soy cool, yo soy chévere. Pero mamá te dice dos cosas y no te importa, le pegas este grito: ya yo soy grande, ya yo soy adulto. Le dice dos malas palabras. Y entonces tú ves que no ves o no ves los resultados. No estás honrando a papá y mamá, entonces no te puede ir bien. Pero ahora viene la contraparte. Los padres tenemos que no desesperar a nuestros hijos. ¿Y saben que nosotros los desesperamos? No en que los manden a lavar el baño, no en que los manden a recoger el cuarto, porque tienen que hacerlo, porque esa es su responsabilidad. Sino cuando tú vienes a la iglesia y comienzas a levantar tus manos y comienzas a adorar al Señor. Y wow, el Señor ha tocado mi vida. Pero entonces cuando estás en la casa, es pegando gritos, es hablando mal y no haces nada de lo que tú viste aquí en la iglesia. Entonces la palabra dice que los hijos se desaniman, porque dicen: yo a mi mamá y a mi papá lo veo haciendo algo los domingos, pero en la casa son otra cosa. Eso hacen pensar a los hijos: papá y mamá son unos hipócritas y eso me desanima. ¿Yo para qué entonces voy a ir para la iglesia? Entonces como padres tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hijos. Tanto así que cuando vemos la palabra en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 11:18, el Señor le da un mandato al pueblo de Israel. Y le dice: grábense estas palabras en el corazón y en la mente. Átenlas en sus manos como un signo y llévenlas en su frente como una marca. Enséñenle a sus hijos y repítanlas cuando estén en su casa y cuando anden por el camino, cuando se acuesten o cuando se levanten.
Escríbanlo en los postes de su casa y en los portones de sus ciudades. Así, mientras existan los cielos sobre la tierra, ustedes y sus descendientes prolongarán su vida sobre la tierra que el Señor juró a los antepasados que ustedes le darían. Eso es una gran promesa para nosotros como padres, para nuestros hijos. Tenemos que hacer que ellos se graben en su corazón la palabra de Dios. Que comiencen a amar las cosas de Dios. Pero ¿cómo ellos van a amar las cosas de Dios? Somos nosotros el ejemplo. Cuando nos toca tomar decisiones entre Dios y las cosas del mundo, ellos están viendo. Ah, no, pero mi papá y mi mamá prefieren ir para allá que para la iglesia. O mi papá y mi mamá como que le prestan más atención a estas cosas que las cosas de los grupos de la semana. Ellos no dicen nada, ellos son una esponja, pero están viendo. Entonces, ¿cómo vamos a enamorar a nuestros hijos si nosotros somos los primeros que no lo hacemos? Tenemos el compromiso como padres de estar conscientes cuál es nuestra labor. Y sobre todo en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. ¿Y saben por qué? Porque cuando un padre ama y obedece al Señor, está diciéndole a su hijo, yo amo mi autoridad, yo amo al que me ha puesto en este lugar. Va a ser más fácil de que ellos se sujeten a la autoridad. Entonces tenemos que educar a nuestros hijos de que Dios es el representante del hogar. De que aquí no se toman decisiones a lo loco, sino que aquí cualquier decisión se va a tomar y se va a poner a Dios como primero. ¿Saben por qué? Si me pueden ayudar, Memo. ¿Saben por qué? Porque va a haber un momento que nuestros hijos se van a ir de la casa. Quieran o no, sea que se vayan casados, o sea que se vayan ya grandes y dicen, ya yo no quiero estar bajo la regla de la casa, ya yo estoy independiente, trabajo, y ya yo quiero estar solo. ¿Y saben qué va a pasar en ese momento cuando ellos estén solos? Lo que nosotros le hayamos establecido en el hogar es lo que va a salir a relucir cuando ellos estén solos. Se van a enfrentar a un mundo que lo va a atacar, que le va a decir y le va a presentar tantas cosas. Pero somos nosotros los responsables de que nuestros hijos hoy, que todavía lo tenemos en casa, amen las cosas de Dios. Entonces, este mensaje hoy es para nosotros como padres. Debemos ser ejemplos para nuestros hijos, de la manera que nosotros vivimos. Pero también es para nuestros hijos, de aprender desde hoy, de que la obediencia trae bendición. De que obedecer a nuestros padres directamente estamos obedeciendo a Dios. De que no es porque, bueno, está bien, pues si no hago caso me van a dar un chancletazo. No, no se refiere a eso. Sino que cuando tú obedeces, Dios comienza a bendecirte. Así que hoy, como iglesia, tenemos que comenzar a establecer, a poner al Señor de primero en nuestra vida. Como dice el versículo con que comenzamos, no importa cuánto tú te esfuerces, no importa cuánto tú hagas, si Dios no está de primero en tu vida, eso se lo va a llevar el viento, va a ser en vano. ¿Y sabe qué va a pasar? Te vas a terminar frustrando. Va a decir, ¿por qué? Si yo amé tanto a ese muchacho y lo cuidé tanto y ahora mira cómo me ha salido. Porque quizás hemos olvidado el primer amor. Porque quizás hemos olvidado el poner al Señor de primero en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros pedimos al Señor por algo y cuando el Señor da la respuesta entonces nos olvidamos? Somos malagradecidos con Dios. ¿Cuántos quizás estamos hoy en este lugar porque el Señor abrió puertas? Entonces lo primero que tú tienes que hacer en este lugar es buscar la presencia de Dios. Es decir, Señor, ¿dónde te sirvo? Porque fuiste tú el que me trajiste a esta tierra. ¿Dónde te sirvo? ¿Dónde hago para que tu gloria sea vista?
No, pero lo primero que hacemos es llamar, vamos a buscar el contacto del amigo que tiene un trabajo y ese me va a poner aquí, entonces voy a llamarle del dealer para que me compre un carro y el otro y por aquí. Y se nos olvida quién nos trajo a este lugar. Entonces, vivimos frustrados porque no vemos los resultados. Y quizás pasan los años y cada día tenemos que trabajar más y entonces ahora aparte de mi trabajo tengo que hacer un part-time, un Uber o otra cosa porque no me alcanza. Y no es lo que Dios está estableciendo. Dios ha establecido los parámetros para que tú puedas ser bendecido. Y si hoy tú estás en esa posición es porque quizás te has dado cuenta que has apartado un poco tu relación con el Señor. Y otra cosa que debemos tener muy presente es lo que aprendimos de esa lección de la muralla china. Quizás hoy no lo veamos, pero puede traer consecuencias negativas. Entonces no tenemos que esperar que eso suceda. Tenemos la posibilidad de comenzar a hacerlo hoy. Y eso no va a ser un cambio de la noche a la mañana. Eso es algo que tú tienes que ir todos los días, poco a poco, hasta que llegue el momento de poder abrazar las bendiciones. Así que pongamos al Señor de primero en nuestras vidas. Aprendamos a depender de Él. Nuestro mayor esfuerzo tiene que ser para Él. Porque la palabra nos da la promesa de que cuando lo ponemos a Él de primero, todas las cosas serán dadas por añadidura. Entonces no hagamos las cosas de Dios por obligación. Eso debería ser una honra, un honor. Servirle al Señor. Proclamar el Evangelio, hablarle a otras personas de Dios. Eso tiene que ser la mayor satisfacción que podemos tener como hijos de Dios. ¿Qué pasa cuando no lo hacemos? Es como que si no nos sintiéramos orgullosos de ser hijos de Dios. Los padres o los hijos muchas veces hablan de sus padres cuando están orgullosos. Pero si no se sienten orgullosos ni los nombran. Pero cuando el papá ha hecho algo que a ellos les gusta, dicen, no, pero ese es mi papá, no, sabes que mi papá hacía esto y hacía lo otro. Sí, y mi papá jugó con el otro y jugó con fulanito. Pero si los hijos se avergüenzan de sus padres, no van a hablar de ellos. ¿Quién es tu papá? Bueno, mi papá está por ahí, sí. Búscalo en el Instagram y yo te digo quién es mi papá. Pero ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida para que tú estés hoy aquí, que tú no lo quieras poner a Él de primero? Todo lo que tú tienes hoy es porque el Señor te lo ha dado. Poder tener un trabajo, poder tener fuerza, poder tener una familia. Y si quizás hoy no la tienes, yo sé que el Señor te va a dar cosas mejores y cosas nuevas. Pero tenemos que comenzar a avanzar teniendo a Dios a nuestro favor. Porque si algo he aprendido de Dios durante estos años es que Dios es un caballero. Si tú no lo invitas, el Señor no va. Si tú le dices, Señor, ven, móntate conmigo, el Señor va contigo. Pero el Señor también dice, no, tú no me invitaste, anda. Entonces tenemos que invitar al Señor a nuestra barca para poder navegar hacia la bendición. Yo los voy a invitar a que se coloquen sobre sus pies. Y no sé si me pueden llamar a los niños que están arriba en Iglequí, que vamos a estar orando por la familia. Y antes que oremos vamos a tener este tiempo de adoración. Vamos a terminar cantándole a Dios y después vamos a orar por las familias, por el plan de Dios, por lo que Dios quiere establecer con cada uno de nosotros.